Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos estar a través de los medios de comunicación, las redes sociales, que son una gran bendición para nuestras vidas, para poder hablar de la palabra del Señor. Y doy gracias a Dios que en esta hora nos permita hablar de Él. Y vamos a estar viendo en el primer libro de los Reyes, en su capítulo 17, de sus versículos 8 al 16, el relato, ¿verdad?, de Elías y la viuda de Sarepta. Tal vez usted ya ha escuchado acerca, ¿verdad?, de cuando Elías fue llamado, ¿verdad?, a profetizar en el capítulo 17, la sequía, ¿verdad?, en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había alejado de Dios. El rey Acab, ¿verdad?, había llevado, ¿verdad?, al pueblo a desviarse de la presencia del Señor. Y Jezabel, ¿verdad?, pues estaba muy enojada con el pueblo de Dios y con el profeta Elías. Él profetiza en contra de la desobediencia del pueblo. Y entonces vemos nosotros en el capítulo 17 del versículo 8 al 16, dice la palabra de Dios: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ¿a quién? Al profeta Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Vemos nosotros, ¿verdad?, aquí que dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Sabemos aquí por el relato que había una temporada fuerte de sequía que había estado ya profetizada en el capítulo 17 de sus versículos 1 al 7. Dice: entonces él se levantó en el versículo 10 y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Veamos que era una mujer viuda que estaba recogiendo leña y que está en un tiempo de sequía. Entonces las viudas, ¿verdad?, era muy difícil que tuvieran algún otro tipo de ayuda, y Dios manda al profeta con esta mujer que tenía también una grande necesidad en tiempos de sequía. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios, te doy gracias en esta hora, porque tú, Señor, nos permites, Padre mío, hablar de ti, hablar de tu palabra, Señor Jesús. Y yo te ruego, Padre Santo, que tú nos ayudes, Padre mío, y toques nuestro corazón, Padre, con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que Acab predijo la sequía, ¿verdad?, en los versículos 10 del capítulo 17, del versículo 1 al versículo 7. Entonces vemos que Dios estaba corrigiendo a su pueblo, porque el pueblo se había alejado de la presencia del Señor, ya no le buscaba, había cometido demasiadas infracciones y pecados delante del Señor. Entonces Dios manda, ¿verdad?, al profeta Elías a hablar palabra del Señor, de que iba a venir una disciplina, y esto iba a ser como una sequía en todo el pueblo de Israel. Y Elías, el profeta, tenía que hablar palabra de Jehová. Cuando un hijo de Dios tiene que hablar palabra de Dios, está expuesto, ¿verdad? Está expuesto a que la gente lo rechace, está expuesto a que la gente no le crea, o está expuesto a que le digan: ¿por qué tú nos dices eso? Dios es tan bueno que no puede corregirme, no puede disciplinarme. Pero aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel iba a tener una disciplina de parte del Señor, porque se habían alejado de su presencia y ahora no estaban haciendo las cosas bien. El profeta Elías obedece al Señor, y él siente que en vez de que viniera una arrepentimiento de parte del pueblo del Señor, y que todos dijeran: sí, Dios ha hablado,
y entonces vamos a volvernos a Dios. No, él enfrentó una persecución fuerte, tanto que buscaban la vida del profeta. Él se va a Sarepta, él empieza a hablar palabra del Señor, pero se va. Él, vamos a ver más adelante, ¿verdad? En el capítulo 18, él regresa, dice, a ver a Acab y le profetiza, voy a hacer llover sobre la faz de la tierra por la palabra que él estaba dando. Entonces, en el mismo capítulo 18, vemos que del versículo 20 al 40, él se enfrenta a los profetas de Jezabel y entonces su vida comienza a ser perseguida. Entonces, imagínese, usted recibe palabra del Señor, usted es un siervo de Dios, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces usted dice, el Señor me habló que si nosotros no nos volvemos a Él, van a venir las calamidades sobre nuestras vidas. Usted dice, yo ya le traje una palabra al pueblo de Dios, yo le traje una palabra a los siervos de Dios, a la casa del pueblo del Señor. Entonces ellos me van a recibir la palabra profética con toda la alegría, porque el pueblo estaba orando para recibir palabra de Dios. ¿Y qué cree? Usted se da cuenta que la palabra no es bien recibida porque la gente dice, pero ¿por qué nos va a sobrevenir todo esto? ¿Por qué si el Señor no hace este tipo de cosas? Elías luego, ¿verdad? Es mandado, es enviado a Sarepta, ¿verdad? Allá dice la palabra del Señor, a Sarepta de Sidón, que estaba más o menos a unos 14 kilómetros de Sidón, esta comunidad de Sarepta, pero que estaba bajo el gobierno, ¿verdad? De Acab y de Jezabel. Ellos, esta ciudad también estaba pasando hambre, también estaba pasando por la sequía. Entonces el profeta Elías sale del lugar y es mandado a morar en Sarepta, es mandado a vivir en ese lugar. Entonces imagínese, se va y podríamos pensar, ¿verdad? Dios me va a mandar a un lugar donde haya abundancia. ¿Por qué? Porque yo ya obedecí al Señor, yo ya obedecí a su palabra y entonces yo estoy esperando que Dios me prospere y me bendiga en gran manera. Pero ¿qué cree? Dios también prueba la fe aquí, otra vez del profeta Elías, y él se va a hacer, es dirigido para encontrarse, ¿verdad?, con una viuda en tiempo de sequía. Imagínese, usted puede pensar que esto es injusto para la mujer viuda, porque ¿por qué tendría que venir un siervo de Dios siendo que Dios es dueño del oro y de la plata? ¿Por qué tendría que Dios enviar al profeta Elías, que era muy usado por el Señor y es uno de los profetas del Antiguo Testamento que Dios lo ungió y lo llenó de una unción poderosa, muy fuerte, para que él hiciera unos milagros de verdad portentosos de parte de Dios? Y entonces él es enviado para que una viuda lo sustente. Entonces vemos aquí que dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Él obedeció, no dijo, Señor, pero ¿por qué me envías para allá? Probablemente, ¿verdad?, lo pensó, pero él se fue porque le dijo el Señor, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios ya le había hablado a esta mujer, ¿verdad? Esta viuda, probablemente una mujer temerosa del Señor, por lo que vamos a ver más adelante, y porque dice, yo ya he dado una orden allí para que ella te sustente. Muchas veces nosotros decimos, Dios, es que yo no puedo ir a tu casa porque yo no tengo los recursos, ¿cómo le voy a hacer? Yo no puedo seguirte amando, no puedo seguirte adorando porque yo estoy en escasez. ¿Cómo puedo decir, Señor Dios, que tú eres mi Señor, que tú haces milagros, que tú eres el dueño del oro y la plata, cuando yo estoy también pasando lo mismo que toda la nación que te ha desobedecido? Yo también estoy pasando por una crisis financiera igual que todos. ¿Por qué no hay una diferencia entre las personas que no te buscan y yo, Señor? ¿Por qué no hay una diferencia si todos estamos pasando estamos sufriendo por la falta de alimento y todos estamos pasando por una crisis? Es lo mismo que nosotros podemos traer a este tiempo y decir, Señor, nosotros somos tus hijos. ¿Por qué estamos sufriendo también y pasando por en medio de la crisis de nuestro país? Sea el país, ¿verdad?, donde usted se encuentre, usted puede decir, ¿verdad?, porque yo estoy padeciendo y estoy sufriendo lo mismo o de la misma manera que otras personas. Pero ve aquí algo de verdad especial, algo muy bueno de parte del Señor. Dice, yo ya he dado orden a una mujer que te sustente. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos, ¿qué me puede a mí dar una mujer viuda? O esta persona no puede tener nada para mí. Probablemente mis recursos van a venir de un lugar de abundancia, de una persona que tiene muchos recursos
recursos económicos o recursos de diversa índole. Yo espero que Dios use a esa persona para bendecirme. Pero ¿qué cree, hermano? La Biblia también habla de una viuda que dice que tenía 2 blancas y que ella dio todo lo que tenía para Dios, ¿verdad? Y esta mujer, ¿verdad? Dios vio su corazón, que ella estaba bendiciendo la casa de Dios y dijo, esto es lo que Dios me ha dado, y con alegría lo dio porque tenía un corazón agradecido para el Señor. Yo no le estoy diciendo a usted que usted se quede sin su sustento. Lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Es que usted puede asistir a la casa de Dios y darle alabanza y darle adoración, la mejor adoración que usted tenga. Y Dios no hace acepción de personas de decir, pues yo voy a recibir la adoración del que tiene muchos recursos, de los recursos que sea, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. Dios evalúa el corazón, Dios evalúa la intención que nosotros tenemos cuando vamos a su casa. Usted entra, adora al Señor con todo su corazón, alaba a Dios, y usted puede ver, ¿verdad?, a otro que es muy diferente su estilo de vida al de usted, y usted puede pensar, es que ¿por qué Dios ha bendecido más a esta persona y por qué yo estoy sufriendo? Pero nosotros vemos, hermanos, que Dios ya tiene preparado de donde Él quiera, ¿verdad?, el sustento de usted, el sustento suyo, hermano. No tenemos que confiar en lo que vemos, sino en lo que Dios ha preparado. Dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces dice, yendo ella para traerle lo que el profeta le había pedido, un vaso de agua para que beba, y yendo ella, dice el versículo 11, para traerle el agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Aquí la fe de ambos siervos de Dios, tanto la mujer, ¿verdad?, como el profeta Elías, la fe de ambos era aprobada. ¿Por qué? Porque Elías tenía que desatar su fe, tenía que fundamentar su fe en Dios, creyendo que Él era fiel y justo para sostenerlo, que Él era fiel y justo para respaldar la palabra que le había dado, de que Él ya había mandado a una mujer para que lo sustentara. Capítulos más adelante nosotros vamos a encontrar que Dios vuelve a sustentar a Elías a través de los cuervos. Dios, mire, Dios no tiene ningún problema, hermanos, de llamar a quien Él quiera para que usted sea sustentado. Probablemente, hermano, usted esté pasando, o persona que me escuche, usted puede decir, es que si yo no he aceptado a Jesucristo en mi corazón, entonces Dios no me va a escuchar, Dios no me ama, estoy pasando por una crisis fuerte, estoy pasando por una enfermedad, mi hijo está enfermo, mi esposo está enfermo. Entonces usted me quiere decir que si yo nunca he escuchado de Dios, usted puede decirle a Dios desde donde usted está en este momento, Señor, ayúdame. Así como tú, Señor, ayudaste, Dios, a este hombre, siervo tuyo, yo sé que tú me puedes ayudar a mí. Ten misericordia de mí, Señor, y de mi casa. Y yo quiero que usted vea, si usted no conoce, ¿verdad?, aún de la palabra del Señor, yo quiero que usted vea en el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes, de la mitad de la Biblia, la primera parte, o hacia atrás, como a veces le decimos, la mitad de la Biblia, ¿verdad?, tiene un libro que se llama Primer Libro de los Reyes, en su capítulo 17, 18, 19. Usted va a ver, ¿verdad?, esta historia de lo que pasó en realidad en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Aquí dice que esta mujer obedeció. Vive Jehová tu Dios. El profeta le dice, ve como has dicho que vas a hacer, pero hazme a mí primero. Entonces dice que la viuda va y obedece, ¿verdad? Y dice, Elías le dijo en el versículo 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela.
y después harás para ti y para tu hijo. Ella tenía que entrar en fe, tenía que desarrollar su fe sí o sí para probar que Dios estaba con ellos, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La palabra de Dios se cumplió, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías, por medio de su profeta. Un profeta es un naví o naviú, ¿verdad? Ellos, naví, nabú, esta palabra hebrea, ¿verdad? Significa la voz de Dios, uno que habla por otro, un vocero de Dios. Elías era un profeta de Dios confirmado. Dios respaldaba la palabra de este profeta, y cuando él hablaba, ¿verdad? Y dijo: no va a llover, no llovió, de verdad no llovió, porque este hombre era un hombre consagrado al Señor. Probablemente tú dices: bueno, Dios me habló y yo fui como profeta de Jehová y hablé una palabra y se cumplió, pero nadie me cree. Mire, yo le voy a decir algo. Si usted se ha dado cuenta que Dios a usted le ha llamado al ministerio profético, la palabra dice, ¿verdad?, que la palabra profética es para consolar, exhortar y edificar. Si usted se da cuenta que la palabra que usted ha recibido está sujeta a la Biblia y la palabra que Dios le ha hablado se ha cumplido, pero la pauta, los parámetros que se tienen que cumplir son bíblicos. No es que usted diga: soñé con un vestido blanco, como se estila, ¿verdad? O con alguien que se casaba y alguien se murió. Y luego soñé con un gato negro y entonces eso es muerte. O soñé algo que se menciona mucho, ¿verdad? Que a alguien se le caían los dientes o que se me caían los dientes y alguien se murió. Mire, tenemos que discernir la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que exhorta, edifica y consuela, y todo tiene que estar sujeto a la palabra del Señor. Entonces, Dios no va a usar mi mente y mi corazón para andar profetizando muerte con cosas o elementos que Él no ha mostrado en su palabra. Elías, ¿qué proclamaba? Decía: ustedes se han alejado del Señor, y entonces el Señor va a tener que traer una disciplina porque hemos pecado contra Él como pueblo. ¿Qué es lo que hacía Él? Traía, ¿verdad?, a las personas para que se arrepintieran y se volvieran a Dios. Ocurriera una metanoia, un cambio de mente, un cambio de estilo de vida. La gente, ¿verdad?, tenía que ser exhortada para que vinieran nuevamente a los caminos del Señor, se arrepintieran, ¿verdad?, y se volvieran al Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Entonces, ahí nosotros, ¿verdad?, no vemos amenazas, no vemos amenazas de muerte: te vas a morir, Dios te va a matar. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el que nos está invitando a creer en Él, a no alejarnos de Él. Porque muchas veces decimos: estoy pasando un periodo de prueba muy fuerte de parte del Señor. Debemos de discernir: ¿es una consecuencia de mis malos actos o es una prueba que yo estoy pasando? Cuando nosotros enfrentamos una prueba es porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Dios quiere sacar la fe que nosotros tenemos en el Señor. Elías fue probado como un siervo de Dios que dijo: el cielo se va a cerrar, no va a llover, y no llovió. Él, ¿verdad? Toda esta palabra siempre la dirigía a Jehová de los ejércitos. Cuando una persona habla palabra de Jehová, usted se va a dar cuenta que no se da la gloria a sí mismo. El profeta, ¿verdad?, el naví, es el vocero de Dios, uno que habla por otro. En este caso es la voz de Dios. Usted no baja de una manera como un ser humano. ¿Por medio de quién va a hablar? De usted, porque usted es el profeta de Jehová. Dios le llamó al ministerio. Entonces, ¿a quién le va a dar la palabra? A usted como profeta, como un siervo del Señor que busca al Señor, que conoce su palabra. Entonces, cuando usted habla palabra de Dios, no es para amenazar al pueblo, sino es para que usted exhorte, edifique, consuela al pueblo, para decirle, en caso de que lo exhorte, es para que el pueblo, ¿verdad?, se vuelva a su Dios, a su creador, deje de pecar, deje de hacer lo malo, deje de quebrantar la ley de Dios. Y se le dice, ¿verdad?, Dios está dando una oportunidad y entrega a usted el mensaje que Dios le ha dado
para que el pueblo se vuelva, se restaure en la presencia del Señor y se vuelva al Señor Todopoderoso que los creó y que es el único, ¿verdad?, que puede salvar las vidas. Usted vaya, exhorta en el amor de Cristo, ¿verdad? Con una palabra dice sazonada con sal. No va a golpear a la iglesia, no va a amenazar a la iglesia con la palabra que usted recibió, sino que usted lo que va a hacer es entregar la palabra, orar al Señor para que el Espíritu Santo obre en el corazón de las personas. Pero usted, si entrega la palabra, ¿verdad? Y ve que el pueblo no se arrepiente, no se vuelve, usted no se tiene que desesperar, usted tiene que orar al Señor y decirle: Dios, yo ya entregué la palabra, pero ahora te toca a ti, Espíritu Santo, tocar sus corazones para que ellos puedan arrepentirse y volverse a ti. Entonces usted tiene que entrar en un periodo de oración y de consagración, porque el siervo de Dios, el profeta, no se tiene que alegrar de que venga la destrucción que se anunció sobre las personas, porque Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere cuando entrega una palabra profética es que la persona se arrepienta. Lo que Él quiere es que el pueblo se arrepiente y se vuelva a Él para que no muera, ¿verdad? Para que no venga destrucción. Entonces la prueba saca lo mejor de nosotros, pero cuando nosotros caemos en la tentación porque nosotros nos apartamos de la presencia del Señor, caímos en tentación, tomamos una decisión de pecar, pero eso fue una decisión que nosotros tomamos. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual, ¿verdad?, fue menguando y no nos vamos dando cuenta. Cuando nos alejamos del Señor, alejarnos del Señor ocurre poco a poco, ocurre poco a poco. Cuando usted se da cuenta, usted ya está viviendo en pecado, lejos del Señor. Pero como Dios nos ama, ¿qué hace? Se levanta profetas para decirnos: te has alejado, estás pecando, vuélvete al Señor antes de que venga sobre ti, ¿verdad?, la calamidad. Porque la calamidad por venganza de parte del Señor, no es venganza. Dios dice: si tú sigues en estos caminos, te va a ir mal. No porque yo quiera que te vaya mal, sino porque tú mismo te estás metiendo en cosas que no te convienen, que al final lo que hoy parece apetecible, que estás disfrutando fuera de los caminos del Señor, pareciera que es muy bueno, muy dulce. Cuando lo disfrutas te satisface mucho, pero eso mismo que te satisface fuera de los caminos del Señor te va a destruir. Dios lo que nos está diciendo es: vuélvete a mí, y para eso se levanta profetas. En este caso, el profeta Elías, ¿verdad?, tuvo que salir de su ciudad, él tuvo que salir, ¿verdad?, porque dice que Elías Tisbita era uno de los moradores de Galaad. Entonces él se tuvo que mover a Sarepta de Sidón, más o menos 14 kilómetros de diferencia, ¿verdad?, entre este lugar donde reinaba Jezabel y Acab, una pareja, ¿verdad?, de esposos que se había alejado tremendamente del Señor. Habían caído en situaciones bien críticas de pecado. Elías es llamado. Probablemente tú te vas a tener que levantar como esa voz de parte de Dios donde tú estés. Y vas a pasar situaciones críticas, difíciles, te van a rechazar, no te van a aceptar la palabra de Dios, aunque ellos sepan que es palabra de Dios. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Mantenerte firme en Dios, en la fe. Y Dios te va a pedir que hagas cosas que a lo mejor a tus ojos te parecen injustas. Dijeras: ¿por qué, si yo soy un hombre de Dios, una mujer de Dios, por qué Dios me hace esto? ¿Por qué me permite pasar por estas situaciones críticas? Como vemos, ¿verdad?, al profeta Jeremías, que decía: Señor, ¿por qué? Pero él, ¿verdad?, continuó adelante porque el poder de Dios lo fortalecía. Y entonces la viuda, ¿verdad?, obedeció. Si tú estás pasando también por una situación difícil, crítica, y piensas que Dios te ha abandonado, que Dios no te escucha, que Dios te ha dejado, yo quiero que tú sepas, ¿verdad?, que la oración que tú haces, la comunión que tienes con Dios, te va a hacer, ¿verdad?, sentir esta paz que solamente Cristo puede dar. Y Dios, ¿verdad?, ya te ha provisto. Tú no sabes ni cómo te va a llegar la bendición de parte del Señor. Yo te puedo dar testimonios, de verdad. Teníamos 2 veces una situación, bueno, no 2 veces, ya muchas veces. Dios nos ha sacado adelante de situaciones bien críticas que nosotros hubiéramos pensado como familia que no íbamos a salir de ahí, probablemente ni con vida. Y cuando nosotros fuimos a Dios y le dijimos: Señor, ¿qué está pasando? Señor, somos tus siervos, somos tus hijos, nosotros te buscamos. Y empieza uno, ¿verdad?, a leerle la carta a Dios de todo lo que ha hecho para él, como Ezequías, pensando que Dios no se ha dado cuenta
cuenta que usted le sirve, que usted le busca, que hace el esfuerzo, ¿verdad? No le podemos pagar con nada a Dios, no le podemos pagar con obras, no le podemos pagar con nada, pero Dios nos escucha y consuela nuestros corazones, y viene alguien y edifica nuestra vida y nos dice, mira, Dios me habló y me dijo que Él está con ustedes, cosa que viene en la Biblia, ¿verdad? Dios dice que no tengan miedo, que no tengan temor, que el Señor está por ustedes, que Él les va a suplir, les va a proveer, los va a cuidar, les va a librar de toda obra del enemigo y muchas cosas, ¿verdad? Que solamente recibimos esa palabra a través del pueblo de Dios, a través de gente que busca al Señor. Aún a veces Dios también usa la vida de personas que aún todavía no le conocen y le dice, pero Dios les va a ayudar. Dios es bueno y Dios les va a ayudar a sí mismo. Yo en esta hora, ¿verdad? Te quiero decir, ¿verdad? De que a lo mejor tú como siervo de Dios, como sierva del Señor, estás pasando situaciones bien difíciles y tú tratas de mantenerte, ¿verdad? En el camino del Señor y te mantienes en el camino del Señor aún con luchas, con pruebas, sigues adelante, a lo mejor has tenido pérdidas, a lo mejor como yo, ¿verdad? También en el tiempo del COVID tuviste pérdidas, perdiste familiares, supe de familias completas que todos los miembros de la familia murieron, en algunos murieron 5, en algunas otras familias, ¿verdad? Murieron 8 miembros de la misma familia, con cuestiones, ¿verdad? Que uno le hace al Señor, preguntas, ¿verdad? Que uno le hace a Dios, ¿por qué, Señor? Ahora no vemos el panorama completo, solamente Dios lo ve completo, solamente Dios sabe por qué permite que sucedan las cosas así. Pero lo que yo te quiero decir en esta hora es que te mantengas firme en el Señor. Si ahora te está faltando el trabajo, podemos orar y decirle a Dios, conoces mi condición, la condición de esta mujer viuda, ¿verdad? Que dijo, yo voy a hacer lo último que queda en esa vasija. Para mi hijo y para mí nos vamos a dejar morir. Y Elías le dijo, sí, cocina, pero primero dame a mí. Dame, dice el Señor, dame mi tiempo. Estás pasando por crisis, dame mi tiempo. Estás pasando por pruebas, mira, ten comunión conmigo. No dejes de asistir a la iglesia, no dejes de tener comunión con Dios. Está bien lo que tú dices que vas a hacer, que probablemente sientes que son tus últimos días. Tú piensas que es así porque el panorama no te ayuda, las cosas que están pasando no te ayudan. Sentimos de pronto la muerte misma que nos está rondando, podemos sentir cómo nos oprime el enemigo y decimos, yo siento que hoy ya no voy a vivir, ya no puedo vivir, ya no tengo paz, no tengo dinero, no tengo comida, me quedé sin trabajo, mis hijos están enfermos o alguien de mi familia cayó enfermo. No seas ridícula, no me vengas a hablar de que Dios me ama, no seas ridícula. ¿Sabes por qué? ¿Por qué pensamos eso? Porque el dolor nos ciega, el dolor no nos deja ver el poder de Dios, pero yo te puedo decir que Dios, aún en medio de todo lo que estás viviendo, el Señor está obrando, el Señor está a favor tuyo, tú no eres un enemigo de Dios. Dice el profeta Elías, le dijo a la viuda, haz como has dicho, pero dame a mí primero. Y Dios dice, dame a mí primero. Hijo mío, dame tu corazón, no pierdas la fe. Dios nunca ha perdido una batalla, Dios está en control. Si te sientes, ¿verdad?, amenazado, sientes un espíritu de muerte rondando a tu alrededor, sientes una opresión satánica, dile al Señor, yo siento que me muero, Señor, pero yo te voy a dar a ti primero, Señor, mi tiempo, mi oración, mi adoración, Señor Jesús. Yo no entiendo qué sucede, por qué estás permitiendo que yo esté pasando esto. Yo ya me arrepentí, si pequé contra ti, ya te pedí perdón, Señor. Yo ya hice, Padre mío, lo que tenía que hacer, lo conducente para arrepentirme, para decirte que si te he fallado, Señor, que me perdones, pero ayúdame, no me dejes, no me abandones. Y el dolor, ¿verdad?, nos puede hacer sentir o pensar que Dios no nos escucha, pero no es cierto. Aún en la noche más oscura, Dios está contigo, Dios te va a sacar adelante. Dios no tiene ningún problema para romper cualquier situación que estés viviendo, aunque sientas que ya no te quedan ánimos de vivir. Mira, tú ríndete al Señor, dale primero
primero al Señor lo que Él te pide. Dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Dale el tiempo que tú tienes. Dale lo que tú tengas en tu corazón. Derrama tu corazón delante del Señor y dile lo que te duele. Dile que te duele sentir que está ausente de ti, aunque Él no está ausente. Él es omnipresente y uno de los atributos de Dios, de la omnipresencia, es que Él no falla, Él es fiel. Sus atributos es que Él no puede ir en contra, jamás podrá ir en contra de sus propios atributos. Y Él es fiel, es omnipresente, es omnipotente y Él ya tiene la respuesta para tu vida. Él ya tiene la respuesta para tu situación. Créeme que cuando yo sentía que ya nosotros no pasábamos por las amenazas del enemigo, sentíamos que de tal día y de mañana no pasas, y si tú no haces esto de mañana no pasas, y era una opresión diabólica constante. Sin embargo, ¿verdad? Delante del Señor nos fortalecimos y dijimos: Señor, aquí está nuestra vida, no en la mano de los impíos, no en la mano de los que quieren nuestro mal, sino en la mano de Jehová de los ejércitos, que tiene contado nuestros días. Cuando pasamos, ¿verdad?, por situaciones de escasez económica, nosotros no dijimos nada, ¿verdad?, pero íbamos delante del Señor. Teníamos de verdad deudas por aquí, por allá, no teníamos el alimento, el trabajo estaba faltando y fueron muchos meses. Entonces nosotros lloramos y un día, ¿verdad?, nos tendimos, mi esposo y yo, en el suelo y le dijimos a Dios: no sé, Señor, si te hemos ofendido, Padre, perdónanos, nos arrepentimos, mira, todo nos ahorca ya, todo está en contra nuestra. Había gente que dijo: es que ustedes pecaron contra Dios y seguramente por eso están pagando, porque ya es mucho tiempo que les ha sobrevenido un mal tras otro. Y nosotros un día lloramos y le dijimos al Señor: ya es mucho tiempo, Señor, pero aquí, Padre, te dejamos todas nuestras cargas, porque ya no teníamos ni ganas ni lágrimas de llorar, ya no nos salían ni lágrimas, y ahí nos tendimos en el suelo. Y a la semana siguiente vino un predicador a nuestra casa y dijo: oye, tengo un tiempo, nos vimos, vino a nuestra casa y entonces nos vio. Él era la primera vez, ¿verdad?, que platicábamos así tan de cerca, y después volvió a venir y nosotros en oración ya habíamos entregado a Dios nuestra situación, llorando, ya ni lágrimas nos quedaban, hermanos. Era tanta la opresión maligna que nosotros pasamos varias pruebas solos, pasamos, ¿verdad?, pasamos muchas situaciones tan críticas, cosas tan feas, hermanos, que ni siquiera, ¿verdad?, para mencionarlas. Pero cuando este predicador vino, recuerdo que dijo: oigan, yo regresó en poco tiempo, como tal vez a los 15 días de que nosotros habíamos entregado nuestro dolor al Señor, que ya se había acumulado de una tras otra prueba. Y entonces él vino, ¿verdad?, y dijo: yo no sé si ustedes están pasando alguna situación, y dijo: Dios me habló y Él me dijo que se acabó el tiempo de sufrimiento y que ustedes en poco tiempo, en pocos días, van a ver su gloria y van a ver la respuesta a su oración. Cuando nosotros escuchamos eso, recordamos, nos miramos y no le contamos nada de lo que habíamos orado 15 días antes aproximadamente. Y él, de muy lejos del país, que hubiera parecido una casualidad, pero no fue una casualidad. Dios lo puso, lo llamó. Elías fue 14 kilómetros aproximadamente con una viuda que estaba muriendo, que se iba a morir de hambre con su hijo, una sierva de Dios con su hijo. Y Dios le mandó un profeta. Cuando mi esposo y yo nos rendimos delante del Señor y le dijimos: ya no podemos más, es demasiado, ya no soportamos, Dios mandó de lejos, del norte del país, a nuestro hogar, que no teníamos dinero, no teníamos trabajo casi, estábamos endeudados por falta de trabajo. Hacíamos lo posible para mantenernos con las finanzas, pero era difícil. El aborto que pasé, estuve a punto de morir, 17 días internada, a punto de una septicemia severa. Y cosas que no se las cuento para darle lástima y decirle: mire, y convencerlo, no. Dios trajo a una persona desde el norte del país 2 veces, y a la segunda vez dijo: no sé qué está pasando, pero Dios dijo: se acabó, diles que se acabó este tiempo de prueba, se acabó. Y en pocos días van a ver mi gloria y mi respuesta. Y como a los 8 días, nosotros ese día escuchamos al predicador que
que nosotros no hubiéramos pensado que algún día iba a estar en nuestra casa. Y a los 8 días de que Dios envió esa palabra, todo se compuso así. Tuvimos trabajo, pudimos pagar, mi salud se mejoró, Dios hizo grandes cosas. Pasamos casi año y medio en pruebas diferentes, que yo decía, Señor, ya no aguantamos más, de verdad. Si te ofendimos ya, por favor. Pero cuando Dios exhorta y disciplina, no es para matarnos, es para volvernos a Él. Y cuando nosotros estamos pasando por diferentes tipos de situaciones, le tenemos que preguntar al Señor por qué estamos pasando esto. Y aunque no encontremos ni escuchemos una respuesta de parte de Dios, confiemos que Él está en control, que Él sabe por qué permite situaciones. Y tenemos que orar porque hay situaciones que nosotros estamos enfrentando porque el enemigo de nuestras almas, el diablo, la envió para destruir. Y si es así, nosotros tenemos que orar y Dios va a destruir todo ese plan maligno contra nosotros. Lo va a destruir el Señor, tenemos que permanecer en Él. Pero cuando nosotros estamos pasando una prueba de algo que nosotros no provocamos, el Señor en ese tiempo de prueba nos tiene que permitir pasar por el desierto para sacar esa fe de nuestro corazón, nuestra confianza en Él. Así que no temas, el Señor está contigo y quiero que sepas que siempre hay un pueblo orando, aunque no nos conozcan, de verdad hay gente que levanta su teléfono y nos marca y nos dice, oye, no sé si estás pasando por algo, pero estoy orando por ti. O gente, ¿verdad? Que no sabe ni siquiera que usted está pasando por una situación difícil y le dice, Dios te bendiga y te entrega una ofrenda, porque es Dios que está mandando gente de su pueblo para bendecirnos. Él no te va a dejar, no te va a dejar, no importa cuál sea tu prueba, Señor, en esta hora. Yo te doy gracias, Señor Jesús, porque tú nos puedes mostrar a través del profeta Elías, un siervo tuyo, Padre, que él no sabía por qué tú lo estabas moviendo a Sarepta, pero en Sarepta, Señor, había una viuda que ya se estaba dejando morir con su hijo, Padre, y llegó en el momento exacto para que esta mujer se preparara lo último que tenía de alimento en su vasija, y llegó un siervo de Dios a su casa, y ella era una sierva tuya que ya sabía que un siervo de Jehová venía, Padre, y te obedeció. Ayúdanos, Señor, a tener el corazón, Padre mío, limpio, porque el dolor nos ciega, Padre, no nos deja ver lo que tú nos estás hablando, Señor. Pero tú puedes seguir usando, Padre, a otras personas para animarnos, para bendecirnos, para decirnos, no temas y no desmayes, el Señor está contigo y Él te ha escuchado y tu respuesta viene pronto y viene en camino. Gracias, Dios, porque yo sé que las personas, Señor, que van a estar escuchando, Padre, esta predicación, van a ser tocadas y ministradas por tu Espíritu Santo y la fe le va a ser devuelta. A veces no es que estén en pecado, Señor, a veces, Padre, tienes que sacar lo que está en el corazón, esa fe, Padre, para creer que tú estás con nosotros. Te pido que traigas una respuesta y grande bendición, Padre, al hogar donde no hay alimento, donde no hay trabajo, donde hay alguien enfermo, que tú extiendas tu mano y le sanes, Señor, en esta hora. Sánale, Padre poderoso, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano de poder. Si hay alguien enfermo ahí, Padre, en ese hogar, Padre mío, sánale, trae bendición aún aquel que no esté pasando, Padre, por pruebas, fortalécele, bendícele, no permitas que caigan ni que se desvíen de tu camino, Padre mío, ni que nos confiemos, Señor, que las cosas que podemos hacer por nuestras propias fuerzas, Señor Jesús, son, Padre mío, las que te están agradando, sino que nosotros podamos caminar bajo tu cobertura, Padre, que siempre te busquemos para que caminemos, Señor, bajo tu voluntad, Padre mío, y que nunca nos apartemos de ti, Señor, y que sepamos reconocer, Padre mío, cuando tú nos estás hablando aún en medio de la prueba. Y manda ángeles, Señor Jesús, para bendición, Padre de tu pueblo, y aún, Padre, del que no te conoce. Yo te pido que tú le ayudes ahí donde estás, Señor, si no te ha conocido, que Él pueda entregar tu corazón a ti, confiar, Padre, que tú estás a cargo de la humanidad porque tú nos creaste y tú quieres que todos te conozcamos, vengamos a ti, seamos salvos, Señor. Que te entreguemos nuestro corazón y nos arrepintamos, Señor Jesús, y te aceptemos a ti como nuestro único Dios verdadero. Y si alguien tiene dolor en su corazón porque piensa que no le contestaste, Señor, sana su corazón y dale, Padre mío,
esa confianza que tú siempre has estado ahí, Señor, porque tú no estás en contra de ti mismo. Tú eres fiel y omnipotente, Padre, y estás con nosotros en todo lugar, Señor. Gracias por guardarnos a todos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada hogar que ha dado apertura a esta predicación en el nombre de Jesús. Sálvales, sánales, respóndeles en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga. Si tú has abierto tu hogar, ¿verdad? A esta predicación, deseo que Dios te bendiga y Dios quiere bendecirte, salvarte y ayudarte. Y si tú conoces ya al Señor, estás alejado de Él y tienes dolor en tu corazón, dile al Señor que te restaure y te bendiga y Él te va a abrazar nuevamente. Él nunca se ha ido de tu lado. Somos sus hijos y Él nos ama. Dios te bendiga. Hasta luego. Salud.